¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida a esta emisión especial, y después le digo por qué es especial, de Somos Guanajuato. En esta emisión de Somos Guanajuato nos vamos a dar cuenta palpablemente cómo es que el gobierno del estado trabaja en transversalidad y en sinergia, porque aquí voy a tener la participación de tres instituciones diferentes que están trabajando para un mismo fin. En esta ocasión vamos a platicar de la planeación, cómo se hace la planeación de las ciudades y cómo debe de ser a futuro la planeación de las ciudades. Esto en base a que algunas ciudades como grandes, como por ejemplo la ciudad de León en el estado de Guanajuato, han tenido un crecimiento desordenado. Y este crecimiento desordenado, claro que lleva al caos porque no hay infraestructura que soporte este crecimiento y porque además ante los desastres y los elementos naturales, pues el no haber sido planeado resulta después en catástrofes para las personas que se asientan en los lugares en donde no se debían de haber asentado. Además hay un evento, va a haber un evento muy importante que tiene que ver con esta planeación y con lo que es el manejo del territorio. Y precisamente para ello las personalidades que esta noche nos acompañan están bien dispuestos a hablar tanto del evento como de la planeación territorial en la entidad, en nuestro estado de Guanajuato. Yo pongo a su disposición los teléfonos que tenemos en el estudio, 716-1820, 716-1851 y una alada sin costo, que es el 01800-719-1036, para que se comunique con ustedes y nos exponga todas sus dudas, las preguntas, las aclaraciones, las quejas, lo que quiera. Aquí todo lo que usted diga es bienvenido y ya lo sabe. Déjeme presentarle a las personas que nos acompañan y le damos la más cordial bienvenida al maestro José Isidro Cuevas Carrillo. Él es coordinador de ordenamiento ecológico y programas especiales del Instituto de Ecología del Estado. ¿Cómo está usted, maestro, por enésima vez en el programa? Muchas gracias nuevamente, saludos y gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes. Es un placer para nosotros contar con la presencia del instituto. Nos acompaña también alguien que ya me tenía súper abandonada, pero por fin dijo, aquí estoy de nuevo, el arquitecto Horacio Guerrero García. Él es el titular, es el director de IPLANEC, el Instituto de Planeación en el estado de Guanajuato. Y Horacio, ¿qué te puedo decir que no sepas? No, aquí estamos contigo, con mucho gusto. Que es un gusto muy grande que estés nuevamente con nosotros, No, y además igualmente. la gente ya llamaba y decía, ¿y cuándo va a ir el arquitecto del de IPLANEC, el simpático? Así que ya les dimos con gusto. todo gusto. Bienvenido, qué Muchas placer gracias. tan grande que estés No, aquí con igualmente, nosotros. Y nos acompaña también el arquitecto Jorge Enrique Cabrejos. Él es director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, el alma mater del 90% de la gente aquí en el estado. ¿Cómo está usted, arquitecto? Muy bien, buenas tardes, Buenas muchas gracias tardes. por la invitación y de compartir con Horacio Isidro. Oiga, Bueno. como siempre es un honor muy grande tener a la Universidad de Guanajuato, porque en alguna ocasión de mis juventudes yo fui catedrática en la Universidad de Guanajuato, entonces me llena de gusto y de orgullo tener a la Universidad de Guanajuato presente. Qué bueno, me da mucho gusto también conocerlo. Gracias y bienvenido. Bueno, pues a lo que nos toca, para empezar, ustedes están manejando un término que se llama código territorial. Sé que no es una novedad, sé que desde el 2012 aproximadamente vienen manejando lo que es se recibió en Guanajuato lo del código territorial, pero la mayoría de las personas no sabemos qué es, ni para qué sirve, ni con qué se come. Entonces yo creo que le toca al Instituto de Ecología explicarnos qué es el código territorial. Sí, María, gracias. Mira, el Código Territorial fue publicado en octubre del 2012, entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2013 y constituye una compilación de leyes, reglamentos y normas en un mismo instrumento normativo, ¿sí? Bajo el enfoque de sustentabilidad y de integración de todas estas leyes para sentar las bases de dos conceptos importantes que establece el código, que es el ordenamiento y la administración sustentable del territorio. Déjame explicarte qué son cada una de claro, estas dos. es tu programa. El ordenamiento sustentable del territorio, pues debemos entenderlo como un proceso
que nos permite orientar el emplazamiento geográfico de las actividades productivas y los asentamientos humanos. También nos permite conservar y restaurar los espacios naturales, ¿sí? Identificarlos, tenerlos presentes, conservarlos, restaurarlos. Asimismo, nos permite establecer los diferentes usos para estos recursos y servicios ambientales. Es decir, el código viene a establecer un vínculo entre lo que es la parte humana, asentamientos humanos urbanos, con todos sus medio ambientes, recursos naturales. Establece ese vínculo a través de un instrumento único en el Estado, que, digamos, anteriormente estaba disociado. Había muchas leyes sectorizadas en planeamiento territorial, en términos de planeación hidráulica, en términos de desarrollo forestal, había también un ordenamiento forestal, había los ordenamientos ecológicos trabajados de manera, digamos, aislada, y los planes de desarrollo urbano que, digamos, estaban sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en su momento, y que posteriormente lo retoma la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y que, bueno, ahora el IPLANEC. Entonces, todo este cúmulo de leyes y reglamentos y planeaciones se conjuntan en un instrumento normativo que es el Código Territorial. ¿Este lo maneja única y exclusivamente el Instituto Estatal de Ecología o hay varias pertinencias ahí manejando este código? Sí, mira, de hecho el código establece que las dependencias, instituciones ejecutoras u operativas para aplicar el código principalmente son la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. ¿Sí? Tienen toda una área de administración del desarrollo urbano. Está el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, que es el que coordina, digamos, todo el proceso de ordenamiento sustentable del territorio y la administración sustentable del territorio para el gobierno del Estado, ¿sí? Está la Comisión Estatal del Agua, la Comisión de Vivienda, lógicamente el Instituto de Ecología en la parte medioambiental, y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Le toca la inspección, la vigilancia, el cumplimiento de este código. ¿Y este código se recibe por parte de la Federación o cada entidad, siendo autónoma, elabora su código? No, en este caso Guanajuato es pionero en el tema. Para variar y no perder la costumbre. Claro, claro. En este caso Guanajuato es el primer estado, digamos, que tiene un instrumento normativo con estas características, que como te comentaba, conjunta estas dos grandes visiones que anteriormente estaban separadas y que siguen separadas todavía en la Federación, pero que, digamos, más adelante lo vamos a comentar, lo que sería el evento, que nos va a permitir comentar y trabajar las experiencias que Guanajuato, como pionero en el tema, está desarrollando. Bueno, es que además el evento se lo tenemos de sorpresa a la gente, porque el evento es todo un plus, es por primera vez se está presentando en Guanajuato, es un evento internacional. Nacional. Pero es nacional, pero con reconocimiento internacional. Correcto. Y se ha presentado en otros lugares, pero ahora se presenta en Guanajuato y está a cargo de ellos, así que han de estar bien nerviosos, pero les va a salir súper bien. Horacio, la situación de ordenamiento se dice muy fácil, decir, bueno, pues el IPLANEC que se encargue de ordenar los crecimientos de las ciudades o de los municipios, pero no es tan fácil. Para ello, ustedes han elaborado programas muy, muy específicos que además atienden todos los puntos que tienen que ver con el desarrollo y con la planeación y con el ordenamiento de nuestros territorios. Platícanos de eso. Bueno, como ya lo comentaba Isidro, el Código Territorial es el primer ejercicio que se hace a nivel nacional para que en un solo instrumento confluyan todas las políticas que tienen que ver con el territorio y que normalmente los gobiernos venían operando de forma totalmente fragmentada. Con la aprobación del Código Territorial por parte del Congreso del Estado, todo lo que es la gestión del desarrollo queda localizado en un solo instrumento, que es el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. Esta es una versión síntesis. Bueno, aquí está. Esta es una versión síntesis y lo que establece básicamente son unidades de gestión a través de las cuales los dueños de los terrenos pueden saber cuáles son las potencias que tienen sus áreas de propiedad y cuáles son las vocaciones a las cuales hay que dedicar. Entonces hay el registro de las áreas naturales protegidas, el registro de las áreas forestales que necesitan tener aplicación de políticas de conservación, hay registro de aquellas áreas que fueron forestales y que a lo largo del tiempo perdieron su capacidad y que ahora hay que entrar en procesos de restauración, como ya lo mencionaba Isidro.
Se plantea la política y el modelo de desarrollo regional del Estado, se plantea la política metropolitana, que es un tema también muy importante, el modelo de ciudades y la red de infraestructura, que va a hacer posible que todo este sistema funcione. No opera solo, es un instrumento derivado del plan de desarrollo. En el plan de desarrollo se establece un escenario al 2035 en materia de proyectos de obras y de acciones. Y entonces este instrumento también coloca todos esos proyectos, obras y acciones en el territorio. Y esto permite que los gobiernos municipales puedan actuar en sus municipios y en asociación para crear mejores modelos de desarrollo regional, para aprovechar todas las oportunidades que Guanajuato tiene, que como sabes es uno de los estados con mayor dinamismo, es el primero en dinámica ya económica en el país y presenta indicadores muy importantes tanto en materia de planificación, de ordenamiento regional y por supuesto de logística por su posición geográfica, ¿no? Ahora, esto yo a la gente no se lo enseñé por la parte de atrás porque se los guardo como de sorpresa, pero me llama mucho la atención que tiene también, a ver si lo puede tomar la cámara, tiene también todo, englobados absolutamente todos los mapas que tanto la Dirección de Ecología como IPLANEC y otras instituciones han hecho de acuerdo a sus necesidades y a lo que se requiere. Esto habla de que el instrumento está hecho, pero con bases científicas al 100%, incluyendo geología. Por supuesto, y se hacen análisis muy complejos de cada área del territorio para entender pues desde cómo está constituido su origen en términos de suelo, cuáles son las actividades económicas que a lo largo del tiempo se han depositado ahí por la actividad humana y a partir de ello poder encontrar la mejor fórmula de mezcla entre los recursos naturales y la actividad humana que está depositada arriba de ese territorio para lograr precisamente este precepto de sustentabilidad, es decir, que no destruyamos la capacidad del territorio para poder sostener a las siguientes generaciones, ¿no? Oye, me llamó mucho la atención y esto es a título personal, me da mucha curiosidad, cuando tú hablas de que no todos los terrenos tienen la misma mística o no tienen el mismo por qué o el mismo para qué, a mí me gustaría que en 50 segundos nos dijeras cuáles pueden ser las diferencias de los terrenos. ¿Por qué no todos los terrenos son para lo mismo? ¿Por qué no una persona puede llegar y asentarse en cualquier terreno? Bueno, el tema principal tiene que ver con dos elementos sustantivos para el ser humano. Uno son los recursos naturales, es decir, aquellas cosas que nosotros necesitamos como especie, el aire, el agua, y que tienen que ver estos dos elementos con un elemento fundamental de vegetación. Es decir, las áreas forestales son las que producen mayor cantidad de recursos en términos de oxígeno y que también generan un microclima que permite mayor humedad y por tanto la mayor generación de lluvias y agua disponible superficial. Dos elementos básicos de vida, ¿no? Eso para empezar. Fíjate nada más, y nosotros bien ignorantes, asentándonos donde nos da la gana. Me voy al corte y vuelvo. Miren todo esto, son cosas que jamás tuvimos en cuenta. No veo nada pesado, necesitamos agenda. ¡Vamos, corran! ¿Qué tal si tiramos estas plumas? Eso no tiene peso. ¿Qué tal esto? Esto pesa casi 12 kilos. Eso es más pesado. El tema de hoy es lo pesado y lo Este ligero. domingo, 5 de la tarde, a través de la señal de Guanajuato. ¿Cómo se nota que no conoces Tecnimpulso Educafin? Te va a ayudar con tecnología para tu educación, con crédito sin intereses, mensualidades flexibles y un plazo para pagar de 10 a 30 meses dependiendo del periodo escolar que curses. Que nada te detenga. Guanajuato, Gobierno del Estado. Si te gusta el cine y no todo el cine, tú tienes una cita en Corto, tu programa de cortometrajes en TV4. En Corto, todos los viernes a las 10:30 de la noche, a través de la señal de Guanajuato.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y antes de que se me pase, bueno, el primer bloque era para dar una introducción y en este segundo bloque quiero decirle que trajeron regalos, trajeron 8 paquetes, no, si están, pero súper generosos. Unas mochilas muy bonitas que fueron hechas especialmente para el evento del que vamos a hablar a continuación. Y estas mochilas tienen adentro un portagafetes y lo más importante, tienen adentro este programa para que usted lo lea, lo relea, lo tenga y se dé cuenta de qué es lo que está pasando en nuestros terrenos en el estado de Guanajuato. Entonces, a las 8 primeras personas que llamen, fíjese qué buenas gente somos que ni pregunta le vamos a hacer. Usted llame para que se lleve sus 8 regalos. La mochila está hermosísima, así que no se la debe perder, aparte de muy buena calidad y además tener esta información yo esta ya me la quedé, esta no está dentro de los regalos, pero tener esta información es de vital importancia para todos los que vivimos en el estado de Guanajuato. Arquitecto, ¿cuál es la relación que se establece entre IPLANEC, Instituto Estatal de Ecología y Universidad de Guanajuato, específicamente Facultad de Arquitectura? Bueno, en este sentido hemos coincidido. Los tres asistimos el año pasado a un Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial. Y en la asistencia a ese congreso, la directora del Instituto Estatal de Ecología solicitó a la Universidad de Guanajuato en conjunto hacer el siguiente congreso. Entonces ahí partió la idea, ¿no? Pero la idea realmente de vinculación es mucho más atrás. La Universidad de Guanajuato está encargada de formar especialistas en planeamiento urbano regional, que es la disciplina, como la llamamos nosotros, la maestría en planeamiento urbano regional. Y esta un poquito se remonta a la estructura social, económica y política en el proceso evolutivo, ligado a la normatividad, legislación. Entonces la maestría inicia en el año 1974 y ¿por qué inicia en ese momento? La única maestría que había en el país era la de la UNAM en 1970, sí. La segunda fuimos nosotros, sí, en el 74. Pero ¿qué pasó en esa década de los 70 que comienzan a aparecer los estudios relacionados con la planeación urbano regional? En el año 70 la UNESCO comienza a hacer una investigación muy seria a través de sus grandes foros, investigando el tema de los asentamientos humanos. Ahí empezó el tema y hace una gran convención Hábitat en Canadá en el año 75. Esta Hábitat se mantiene hasta la fecha dentro de UNESCO y a la misma vez en el año 75, 76 aparece la primera Ley General de Asentamientos Humanos. Wow. Como una recomendación de Hábitat. Hábitat reúne a todos los gobiernos del mundo en ese momento y les sugiere que comiencen a trabajar el tema de asentamientos humanos. Pero ¿por qué ¿no? fructifica hasta ahora? Estamos hablando de los 70s, una década en la que pues las cosas eran más tranquilas, teníamos tiempo para hacer todo y de todo. ¿Por qué si la Facultad de Arquitectura ya manejaba estos conceptos, por qué hasta ahora se vienen haciendo realidad? Bueno, del 74 que aparecemos hasta al año 80, nosotros impartimos la disciplina de la planeación de manera vinculada con 3 o 4 profesionistas que podían integrarse al entendimiento del territorio. Esto nos hace formar a nosotros en 3 semestres a diferentes profesionistas, pero enfocados en el tema de los asentamientos humanos, que era lo que había en ese momento. Pero a la misma vez, un poco en el planeamiento urbano regional. Le llamamos regional porque la definición en ese momento se llamaba regional a las comunidades rurales. Y lo urbano se le daba el término a las ciudades. Entonces, juntamente con la Ley de Asentamientos Humanos se comienzan a desarrollar los primeros planes de desarrollo urbano muy conocidos por todos y que los desarrollaron la mayoría de los municipios del país, ¿no? Esta actividad fue más prolífica todavía en el periodo del licenciado José López Portillo, que fue presidente de la República, ¿no? 76-82 prácticamente se hicieron casi todos los planes de ordenamiento territorial del país, Claro, ¿no? claro. Creo que el gran problema de este momento y de ese modelo fue la operación. La parte operativa no estaba lista para recibirlos. La parte operativa, ese era el tema crucial, ¿no? E inclusive nosotros enseñábamos la parte operativa y todas las cosas, pero el tema era un tema que estaba ligado
directamente a las administraciones municipales, a las administraciones estatales y a la administración nacional. Entonces el tema era la operación. Claro. Entonces llegamos en ese momento al 82 y luego nos viene el decenio perdido, ¿no? Ese es el famoso, se revierte todo en el sentido crediticio y a eso le llaman el decenio perdido, 82, 88, 90 casi, ¿no? Hasta que entramos a la globalización. La globalización yo creo que es la que nos forzó. Claro. Nos forzó a ponernos un poco la visión y decir, bueno, si no tuvimos un efecto específico en la operación, hoy en día lo vamos a tener que hacer porque ya está el tema encima, Sí. ¿no? Aparte, estamos hablando de una época en la que los organismos gubernamentales no hacían mucha sinergia, de hecho la palabra sinergia ni siquiera existía, pero no jugaban mucho el juego con la parte académica, como que eran dos entidades muy separadas y ustedes podían proponer maravilla y media, pero la parte operativa, que finalmente eran las instituciones de gobierno, no tomaban mucho en cuenta este tipo de cosas de la inteligencia, de la planeación. ¿En qué momento? Porque yo he visto que el pleno desarrollo de estas actividades y de esta sinergia con la parte económica es con Tuiplaneg. O sea, ¿en qué momento ustedes dicen, esto debió haber sido hace mucho tiempo, vamos a darle duro para que sea una realidad? El tema principal tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Si ya nos dimos cuenta de que el desarrollo o es integral ¿O no es? o no es desarrollo. Entonces puedes ser tú muy potente económicamente, pero si estás destruyendo tu medio ambiente no te estás desarrollando. Puedes ser muy potente en el embellecimiento de tus centros históricos o en la calidad de vida que de repente puedas dotarle a tu sociedad, pero si eso está destruyendo tus capacidades económicas de futuro, tampoco te estás desarrollando. Entonces la reflexión a nivel mundial ha sido que una sola disciplina no puede resolver los problemas del desarrollo de los seres humanos. Y de ahí nace la necesidad precisamente de crear sinergia entre las diferentes disciplinas del conocimiento humano. Hoy casi todas las universidades están apostando precisamente por formar más profesionales interdisciplinarios que unidisciplinarios, ¿no? Las maestrías cada vez tienen un enfoque más de trabajo colaborativo, donde una maestría en planificación urbano regional está trabajando con una maestría en economía para crear un nuevo producto. Entonces, a partir de ello, la reflexión viene y nace específicamente en los 80s en Barcelona, cuando le dan la sede de las Olimpiadas. Y entonces Barcelona dice, con la fórmula tradicional de planeación urbana no vamos a salir adelante, y utiliza la planeación estratégica que se utilizaba entonces para incrementar la competitividad de las empresas, y empieza a utilizarla como planificación estratégica urbana que se le conoce. Y entonces inicia todo un proceso de cambio estratégico en la ciudad, que más que pensar solamente en el ordenamiento del suelo, empieza a pensar de forma integral en todos los diferentes procesos que tienen que intervenir, cómo incrementaban su economía, cómo incrementaban su sustentabilidad, cómo incrementaban su integración regional, cómo dejaban de crecer y invadir otros territorios, cómo ordenaban territorialmente o regionalmente todas las comunidades, cómo incrementaban la calidad de vida urbana, etcétera. Y es un logro fundamental, porque esto tuvo una influencia muy importante. Las reflexiones a la fecha tienen pues ya muchas connotaciones, porque hoy estamos viendo ya cómo, por ejemplo, polígonos que llamamos del conocimiento integran universidades, vivienda, industria, actividades turísticas, etcétera, en un solo lugar. Y entonces esto enriquece la vida humana. Y facilita las cosas, no tienes que andar yendo del tingo al tango para accesar. Antes los parques industriales eran cosas aisladas y fragmentadas de las ciudades, precisamente tratando de cuidar el ambiente, digamos, de la ciudad. Hoy con las nuevas tecnologías podemos crear industria verde y entonces crear una simbiosis de la industria dentro de las ciudades y recuperar este sentido de los usos mixtos, donde la gente ya no tiene que viajar tanto para ir hasta el parque industrial y regresar otras 2 horas en camión para regresar a su casa. Esto incrementa el tiempo de permanencia con sus hijos, incrementa el tiempo de calidad de vida para dedicarse a su propia persona y a su propio crecimiento, educación, etcétera. Entonces, todo este tipo de cuestiones son por lo que hoy los territorios están apostando. Ya no estamos hablando de las ciudades como núcleo central, sino estamos hablando de los territorios que abarcan
grupos de ciudades conectados de forma metropolitana o regional. Estamos hablando de que esos mismos territorios, además de estas ciudades, tienen áreas de producción agrícola, áreas ambientales que sustenten el oxígeno y la calidad del agua que tenemos. Es decir, de lo que se trata es de tener una visión integrada y de ir mejorando todo al mismo tiempo, de tal manera que realmente tengamos un esquema de desarrollo viable de largo plazo. Esto debe ser una enorme preocupación para el Instituto de Ecología. El Instituto de Ecología debe de tener los ojos bien puestos en este tipo de planeación, porque al oído simple como el mío y de todos los ciudadanos de a pie, suena un poco difícil la combinación de la que nos está hablando Horacio. Suena muy bien en el sentido de que el trabajador de la zona industrial va a estar feliz porque va a tener a la familia cerca, la escuela, la iglesia, el mercado y todo ahí. Pero para ecología, que habla de calidad de vida, de aire, de agua y de todo eso, debe de ser muy complicado unir la industria con el hogar, con el aire y con la sustentabilidad. ¿Cómo lo hacen? Sí, mira, para integrar esta visión ambiental a lo que es la parte económica, el parte del desarrollo de los asentamientos humanos, pues básicamente establecimos una metodología, o estamos adoptando también metodologías que nos permitan pues llevar a la práctica esta integración de conceptos, de visiones y demás. Partimos de un principio de regionalización ecológica. Por ejemplo, el estado de Guanajuato lo dividimos en 4 regiones ecológicas. Muy diferentes entre sí. Muy diferentes. La más grande es la de las sierras y altiplanicies de la Mesa del Centro, ¿sí? Tenemos también la Sierra Gorda, tenemos el Bajío, donde se ha desarrollado, digamos, este corredor industrial, digamos, que a partir del asentamiento de la industria petrolera en Salamanca, la termoeléctrica, y que dio pauta también a los troncales de conexión hacia la Ciudad de México, hacia la frontera con Estados Unidos. Y la otra región es la de las sierras volcánicas del sureste de Guanajuato. El reconocimiento de sus características bióticas nos permite reconocer que, por ejemplo, en términos de biodiversidad, de mayor conservación de ecosistemas, es la Sierra Gorda. Tenemos indicadores para ello. Un indicador es, digamos, la presencia de felinos como el ocelote o el margay, que es un indicador que, pues bueno, desde la primaria nos decían, existe una cadena trófica. Si existe el depredador hacia arriba es porque hay un buen estado de conservación. Entonces, la que tenemos mejor conservada es la Sierra Gorda, pero también por otro lado tenemos un contraste en términos sociodemográficos, la de mayor rezago. Yo tengo un rezago, me tengo que ir a un corte. Oiga, y usted tiene que llamar porque si no se lleva esas 8 mochilas, me las llevo yo, que me encantaron. Voy y vuelvo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Méndez y le doy la bienvenida a un avance informativo de 4 Noticias. El gobernador Miguel Márquez Márquez arrancó la campaña Yo elijo identidad y bienestar para los trabajadores del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. El Estado de Guanajuato se posiciona en los primeros 3 lugares a nivel nacional en materia de salud en los indicadores Caminando a la Excelencia. Ocupa el primer lugar en el control de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles a nivel federal. Termina legislación con 34 diputados tras la salida de Karina Padilla y Yulma Rocha y se anuncia un periodo extraordinario del 2 al 17 de septiembre. Héctor López Santillana destacó que no tiene todavía conocimiento de las finanzas del municipio de León de manera clara, pues apenas comenzaron los trabajos en este tema. Listo el inicio del ciclo escolar 2015-2016. En León, más de 338,000 alumnos y 13,491 docentes volverán a las aulas. Esto es todo por el momento. Le invito a que consulte esta y otra información en nuestra página de internet www.tv4guanajuato.com. Soy Rocío Castillo y represento el Grupo Castillo. Esta empresa fue creada con el objetivo de mantener nuestras raíces mexicanas, incrementar estas fuentes de empleo y además poder llegar a otros países. Lo que les puedo decir es que todas esas empresas que quieran exportar se acerquen a Cofosa. Guanajuato, Gobierno del Estado. Grandes personajes de la historia. El sueño de Bizet,
Domingo, 4 de la tarde. A través de la señal de Guanajuato. Todos tenemos un estilo que nos hace únicos y deja marca en todo lo que hacemos y decimos. Leer te hace tener ideas más originales e interesantes que compartir. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y yo ya de plano, con mochila en mano. Y eso para decirle que esta es la mochila que usted se puede llevar a casa con este portagafet y además con lo que a mí me encanta más, que es el programa. Todo el trabajo de varios años reunidos aquí y además facilísimo de que cualquiera de nosotros lo entienda perfectamente bien. Déjeme decirle que ya tenemos algunas llamadas. Para empezar, la de Octavio Mejía Mendoza es de Pénjamo. Octavio, felicidades porque ya te llevaste tu mochila y te llevaste todo el kit completo. Él felicita al programa, muchas gracias a nombre de todos mis compañeros. El tema que están tratando, dice, es muy bueno. La educación del cuidado del planeta viene desde la casa. Tiene toda la razón. Porque ustedes pueden estar trabajando como locos en 20,000 cosas y resulta que pues, si en la casa no se observan normas, no hay ningún tipo de retroalimentación a lo que ustedes hacen. Por supuesto. Juan Guerrero Macías de Acámbaro también ya se llevó un paquete, nada más que Juan dice, yo quiero que me lo manden a Acámbaro. Pues, ¿qué crees? Que me dijeron que sí, te lo van a mandar a Acámbaro, entonces van a anotar tu teléfono para ponerse de acuerdo contigo y muchas gracias por llamar. Felipe de Jesús Díaz Domínguez de San Isidro, aquí de León, también te llevaste un paquete. María Dolores Serra de La Martinica, aquí en León, también te llevaste tu kit de ecología. Anabel Contreras Soto de San Luis de la Paz, wow, está bien lejos. Si no quieres que te lo manden, ¿qué tal? Bueno, dice que también te lo mandan a tu casa. Es que así es el Instituto de Ecología, ¿eh? Bueno, también te lo llevaste. Y Sofía Guerrero Sandoval de San Isidro, de aquí de León, también se lleva su kit. Quiero decirle que ya nada más quedan dos. O le apura o se quedó sin nada, porque además a mí me encantó. En el corte, arquitecto, muchas gracias. Tú me decías algo muy importante respecto a todo este movimiento que está sucediendo de ordenamiento territorial y estos requerimientos. Incluso en la Facultad de Arquitectura se han tenido que cambiar los planes de estudio. Compártenos eso porque se me hizo genial. Sí. Yo creo que a través del tiempo, te decía, nacimos en el 74, la primera reforma la hicimos en el año 80, luego en el 87, y del 87 a la fecha no se había hecho una reforma. Wow, es se mucho acaba tiempo. de rediseñar la maestría en planeamiento urbano regional y ya escuchaste más o menos la problemática que decía Horacio Isidro. Todos esos temas son del ordenamiento territorial y si nosotros tenemos una maestría en planeamiento urbano regional tenemos que absorberlos y luego formar a nuestros especialistas. Eso significa entonces que tenemos que estar hablándoles. El nuevo plan de estudios ya se inició el fin de semana pasado. Este plan comprende, sí, es la última reforma, son 4 semestres y tenemos dentro de los temas teoría ambiental para el ordenamiento territorial, sistemas de información geográfica, dinámicas poblacionales, legislación, procesos territoriales globales, sistemas de análisis territorial, modelos de planeación urbano regional, desarrollo sustentable, o sea, son todos los temas de los que estamos hablando. Entonces, para la Universidad de Guanajuato, él tiene la responsabilidad de formar especialistas y los tiene que formar en la actualidad. Oiga, arquitecto, pero entonces los egresados del año pasado hacia atrás ya están obsoletos. No, se tienen que actualizar. Esto se ha venido, ha venido superponiéndose, ¿no? O sea, hay disciplinas, antes cuando hablábamos de planeamiento urbano regional veíamos otro tipo de fenómenos. Hoy seguimos hablando de planeamiento urbano regional, pero con otros fenómenos. Sí, la metropolización, por ejemplo, que dice Horacio, la regionalización y esta incidencia de la mixtura de usos, ¿no? Claro. O sea, el suelo ya no debe de ser una particularidad muy especial, debe de tener una mixtura.
¿Por qué? Porque hay que proteger el área también que se siembra. Y ver a futuro. Sí, se tiene que proteger esa área porque hasta el momento no se ha inventado, digamos, un huevo, ¿no? En la fábrica no se hace un huevo, ¿no? O sea, se va a tener que seguir produciéndose, ¿no? Claro. Y hay una serie de aspectos, ¿no? Esta combinación a mí me parece genial, el crecer, el desarrollarse, el utilizar adecuadamente el suelo, pero además el respetar, eso es ser sustentable, el respetar las áreas naturales, aunque no sean áreas naturales protegidas. Todas las áreas deben de ser protegidas según el Instituto de Ecología, solo que las áreas naturales protegidas, bueno, es por una razón muy especial. ¿Cuál es el principal reto, ya para irnos a lo del Congreso, cuál es el principal reto al que se enfrentan ustedes al tratar de desarrollar los planes de ordenamiento? ¿Qué es lo que más trabajo les cuesta? ¿Cuál es el obstáculo más alto, el tranco más alto que tienen que saltar? Yo creo que el tema principal ha sido el cambio de escala. La planificación tradicional pensaba mucho en la ciudad como un ente aislado y fragmentado. El nuevo ordenamiento piensa a la ciudad en un entorno natural y de producción que abarca áreas que salen en mucho o rebasan por mucho el área que ocupa propiamente el asentamiento de infraestructura. Y si no entendemos que la gente que vive en una ciudad necesita un área donde se produzcan alimentos, si no entendemos que los ríos que cruzan la ciudad sustentan el agua superficial del cual se nutren los mantos acuíferos de los que después obtenemos nosotros el agua para beber, si no entendemos que las áreas forestales están generando oxígeno que limpian el aire de la contaminación que nosotros mismos estamos produciendo principalmente con los autos y con otro tipo de emisiones, pues obviamente no estamos entendiendo que somos o seguimos siendo seres biológicos primero, antes que cualquier condición. Claro. Y que hoy el riesgo para el planeta no es un riesgo general de carácter biológico, es un riesgo para la salud y la vida humana. Y se está viendo. Y eso es lo que tenemos que proteger, así es. Esta parte, el que ya no existan estas zonas, que zona comercial, área de escuelas, área de iglesias, área residencial, esto ya es una realidad, ya estos polígonos ya se unieron en las necesidades de un grupo o de una comunidad dentro de una ciudad, y este tipo de crecimiento me encanta. Pero ustedes lo están viendo también desde la óptica ambiental, ustedes lo están viendo también como un progreso hacia el cuidado del medio ambiente, porque realmente ustedes han tomado acciones muy, muy importantes, pero a lo mejor nosotros y ellos no las habían tomado, ni las habían contemplado. Claro. Sí, mira, nosotros participamos también como Instituto de Ecología, tanto en la elaboración, en la aplicación, pero también en la evaluación desde el punto de vista ambiental. Estamos estableciendo lineamientos e indicadores que nos permitan medir cómo es que esta aplicación de este programa en las diferentes unidades de gestión ambiental que comentaba Horacio, en estas 760 partes del estado. ¿Encaja o no? Encaja, cómo es que estamos incidiendo de acuerdo a la política y de acuerdo a las acciones, midiéndola. Vamos por el buen camino, tenemos que regresar, tenemos que reorientar. Si no medimos, digamos, este instrumento, no sabemos cómo mejorarlo. Y siempre dentro del proceso adaptativo de mejora de estos instrumentos es como podremos saber si encaminamos bien una política, una acción, un proyecto o no, midiéndolo. Entonces, a través de los indicadores, es un apartado que tiene el programa para su medición, y nosotros desde el punto de vista ambiental lo estamos haciendo. Tenemos inclusive un portal, al igual que las diferentes instituciones, en donde se llama mapas.ecología.guanajuato.gov.mx, donde tenemos el programa, estamos teniendo un módulo donde a toda la gente se le permite revisar cómo es que cambió nuestra cobertura forestal en los últimos 30 años y cómo es que a través ahora de la aplicación de este instrumento está modificándose o no, qué estamos conservando o qué estamos perdiendo, y donde es necesario tener mayor vigilancia para contrarrestar ese problema, por así decir. Bueno, pues ya pueden estar contentos porque el Instituto de Ecología aprobó absolutamente todo este desarrollo que a mí me parece genial, sin ser ecologista. Sí soy, debería de serlo, ¿verdad? Vamos a hablar de Cotenal, ya vamos a dedicarle todo el tiempo porque además es el evento súper importante que vienen a promocionar, que ya han estado en los noticieros promocionándolo. ¿Quién quiere empezar a hablar de Cotenal? ¿Tú empiezas, Horacio? ¿Tú? Dejamos el arquitecto hable un poco desde el punto de vista de la museo. De su ronco pecho. Nació esta idea del Cotenal, decía al principio en la primera intervención, nació
a raíz de la organización del Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial en Cusco. Esto es una iniciativa del Instituto de Ecología y de la Universidad de Guanajuato, quienes en su participación en este congreso lograron captar la atención de la Asociación Internacional de Ordenamiento Territorial para realizar un congreso internacional. La definición que se hizo en Cusco a través de la reunión de los diferentes participantes que estuvieron en ese congreso fue de que los congresos internacionales se deberían de realizar cada 2 años y en el ínterin un congreso nacional. Entonces, en ese sentido llevábamos la petición de Universidad y del Instituto de Ecología de realizar el que seguía. Aquí en Guanajuato. Entonces, el que seguía era un nacional y era Guanajuato, promocionado por Universidad de Guanajuato, el Instituto Estatal de Ecología y el IPLANEC. Horacio estuvo también con nosotros ahí, ¿no? Entonces, ahí nace la idea de organizarlo, ¿no? Con esta voluntad de las 3 instituciones y además de la Asociación Internacional de Ordenamiento Territorial, ¿no? Pero yo me imagino que siendo un evento tan importante se lo peleaban otras entidades. Yo creo que hubo varias entidades o hubo varios estados que dijeron yo también lo quiero para Jalisco o yo lo quiero para Sinaloa. ¿Cómo se lo gana Guanajuato? Es que a mí me encanta presumir a Guanajuato. Y siempre que hago este tipo de preguntas es porque detrás la respuesta yo sé que me va a dar muchas satisfacciones. Bueno, lo que pasa es que ya iban de por medio las cartas oficiales, ¿no? de la petición. Entonces, esa fue sí una puesta de mano a la hora de que estuvieron de las otras instituciones, no solamente de México participaron muchos, pero también de todos los países participaron, ¿no? Claro. Y uno de los más activos en la participación fue Colombia. La prueba está en que Colombia ganó el segundo internacional, ¿no? Entonces, y a nivel nacional nosotros teníamos la mano pues puesta ya, ¿no? O sea, ya teníamos los oficios, teníamos toda la estructura para echarlo a andar. Entonces, en ese sentido, la Asociación Internacional de Ordenamiento Territorial dijo, no, pues, Guanajuato. Va a Guanajuato, porque digamos las instituciones de Guanajuato las que habíamos, y además habíamos sido ponentes. Claro, ¿no? Ya traían carrera, ya tenían historia ustedes en el Cotenal. Eso ya fue determinante realmente, ¿no? Sí, es que no es lo mismo participar que ser ponente. Ya cuando eres ponente ya tienes un grado de credibilidad más alto en un congreso. Sí, ahora dentro de la estructura del congreso va a haber la reunión oficial nuevamente y aquí es donde van a ver las posturas nuevamente nacionales para ver dónde se va el segundo congreso. Y que se regresa a Guanajuato porque ya les gustó. Ha sucedido, en varios congresos de otro tipo de cosas, ha sucedido que ya dicen, no, pues Guanajuato otra vez, porque ahí no... Es que los guanajuatenses somos muy cálidos, ¿sí o no? Muy cálidos. Oye, es un reto muy grande porque supongo que la organización cae en los hombros de ustedes. Ustedes pidieron el congreso, así que es un reto muy grande para ustedes. ¿Cómo vamos con eso? Porque además ya tienen encima la fecha. Sí, bueno, un elemento muy importante que ya lo había comentado Isidro y que lo quiero resaltar es el hecho de que este instrumento es único en el país, no hay otro estado que esté uniendo políticas en ese sentido y además es un instrumento también muy observado a nivel internacional porque las políticas de ordenamiento a nivel internacional están buscando precisamente esta visión integradora. ¡Qué orgullo! Nos invitan a participar en este evento de Cusco. Hicimos varias ponencias ahí para presentar precisamente diferentes partes del instrumento y de ahí nace precisamente esta intención, ¿no? Regresando del corte, porque no me has dicho los retos, regresando del corte me los dices porque ya sabes que aquí la guillotina es automática. Vuelvo. SOS Amazonía, donde viajaremos a lo largo del pulmón verde del planeta Tierra, conoceremos sus peligros y sus esperanzas. Y para empezar a entenderlo, viajaremos hacia las alturas de Arequipa, en Perú, donde es el origen más remoto del río Amazonas. SOS Amazonia, el origen. Lunes, 12:30 del día, a través de la señal de Guanajuato. Mi nombre es Lucía Berenice Preciado Pedrosa. Mi negocio es Ciberpunto Exacto. Inicié con 2 computadoras nada más y gracias al apoyo del gobierno del estado por medio de Fondos Guanajuato, ahora tengo 9 y mi negocio sigue creciendo. Haz crecer tu negocio solo con Fondos Guanajuato. Tramita tu crédito con menos intereses y sin costos extra.
Antes de irnos al corte, con el arquitecto Horacio hablábamos de retos. A mí me parece una responsabilidad enorme que sean ustedes quienes se hagan cargo de la organización de semejante. Hablar del Cotenal no es hablar así como que, pues es la feria del libro, que es muy importante la feria del libro, pero el Cotenal tiene un peso específico muchísimo más fuerte por las consecuencias tanto ecológicas como urbanísticas que trae consigo. Claro. Entonces no quisiera estar en tus zapatos, pero a la vez sí para gozar de las Claro, mieles del eso es triunfo. padrísimo. Bueno, entonces, derivado de lo que estábamos platicando antes del corte, lo que ha despertado es como una renovada emoción en las universidades, entre los técnicos, por hablar del tema, por crear nuevas fórmulas, nuevas metodologías para el análisis, para la gestión. El Congreso reúne a especialistas del ámbito académico, del ámbito profesional, de las organizaciones de la sociedad civil, de los gobiernos, a platicar de forma transversal sobre el tema. Wow. No solo a planificadores físicos, sino también a economistas, a ecólogos, ambientalistas, a psicólogos ambientales, ¿no? A economistas, para que entre todos empecemos a entender un poco más estas dinámicas cada vez más complejas y podamos tener pues nuevos elementos de marco teórico, de marco de referencia para las modificaciones en los programas de estudio en las escuelas, en las universidades, para la generación de nuevos instrumentos de gestión en las organizaciones de la sociedad civil, para tener una nueva generación de política pública en la materia en los gobiernos. Funcional. Muy importante. Está dirigido pues a todo tipo de público, es de carácter muy amplio. Traemos 6 conferencias, 66 ponencias inscritas ya de diferente gente. O sea, es un congreso realmente muy rico, en donde vamos a tener desde análisis complejos, científicos muy amplios, hasta cuestiones de la vida común y corriente, proyectos prácticos de ejecución o de ejercicio. Entonces, la gente va a poder encontrar allí una oferta muy variada de elementos teóricos y de referencia, de proyectos, etcétera, de conocimiento, para poderlos utilizar en las actividades que mejor les plazcan. Claro. Es un congreso que además no solo va a tener una presencia física, sino que además vamos a procurar que esté en redes sociales, de tal manera que tanto Twitter como Facebook, como el propio YouTube, podamos estar reforzando al público en general las partes principales, las principales ideas, o sea, que realmente tenga una difusión muy amplia del evento. Entonces el reto es muy interesante, es complejo, pero pues creo que en Guanajuato tenemos una experiencia muy vasta en resolver este tipo de eventos. Tenemos además foros muy importantes en la universidad, en la ciudad de Guanajuato es un escenario inmejorable para este tipo de prácticas y de eventos, que es un atractivo además adicional por sus características urbanas. Entonces yo creo que va a ser un evento, una fiesta maravillosa. Aparte todo el mundo paga por venir a Guanajuato, claro, y si el Congreso es el pretexto se apuntan inmediatamente. ¿Cuándo y dónde es el Congreso? ¿Cuándo empieza? ¿Cuántos días dura? ¿En dónde? ¿Va a tener varias sedes o nada más va a tener una sede? Sí, mira, María, la sede principal es el edificio central de la Universidad de Guanajuato. El bonito, la hermosura esa de la escalinata y todo eso. Sí. Ahí nos lo van a ensuciar aquí. Sí, el Congreso tiene una duración de 3 días, comienza el miércoles 26 de agosto y hasta el 28 de agosto. Ay. En el edificio central, en el auditorio general, tenemos, digamos, uno de los espacios, otro de los espacios es el salón de actos de la División de Derecho Política de la Universidad de Guanajuato, y el otro es el Teatro de Cámara, para poder distribuir estas 66 ponencias temáticas en cada uno de los espacios. Son muchas. Y otra de las características importantes del Congreso es que cada uno de los 3 días se abre y se cierra con una conferencia magistral. Claro. Tenemos conferencistas magistrales de talla nacional e internacional. Tenemos investigadores de la UNAM en materia jurídica, política ambiental. Tenemos investigadores de la Universidad de Arizona, de Tucson, que trabaja con todo el manejo integral de cuencas, manejo de recursos, política ambiental. Tenemos urbanistas distinguidos, ¿sí? de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Sí? Hay de todo. Hay de todo. Son 3 días.
El trabajo sobre todo trata de recoger intercambio de experiencias nacionales en 4 temas centrales. Aspectos metodológicos, lo comentaba ya Horacio, ¿sí? También los campos afines al ordenamiento territorial, los discursos recientes, la interrelación. Otro de los temas centrales es los instrumentos de ordenamiento territorial, el programa estatal, que es, digamos, el logro aquí en Guanajuato en su publicación, y también los estudios de caso, las experiencias que tiene Guanajuato, pero que también traen, digamos, los investigadores de 18 instituciones académicas del país, de Baja California Sur, Tabasco, Veracruz, Morelos, Querétaro, Guanajuato, DF, ¿sí? Distrito Federal. Traemos también trabajos que traen las diferentes instituciones de los 3 órdenes de gobierno, ¿sí? De la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, también hay una del Consejo Nacional de Población. Completísimo. Entonces, todas estas temáticas se dividen en estos 3 días, son en el edificio central. Eso me impresionó mucho. Que es la primera vez que escucho de un congreso en el edificio central de la Universidad de Guanajuato. Entonces es un congreso pero con historia, que sepan en qué edificio se van a ir a establecer. Y ya están cerrados, ya no se pueden apuntar trabajos, o todavía hay oportunidad de que algún guanajuatense diga, oye, yo quiero presentar un trabajo, ¿todavía hay oportunidad de registrar trabajos? De trabajos ya no, ya el comité científico cerró su trabajo, sí, claro. Revisó casi 120 ponencias y quedaron 66. Las más contundentes. Sí, o sea, para eso hubo un comité científico que revisaba. Lo que sí hay es la inscripción a participar. ¿Cuánto cuesta? Asistir. ¿Cuánto cuesta? 1,900 pesos para cualquier participante y 300 pesos para el estudiante, ya sea de maestría o sea de licenciatura. Pero sí está abierto para todos los que no entendemos nada de ordenamiento, porque el 90% las personas que no somos ingenieros o arquitectos o ecologistas no entendemos mucho de ordenamiento. ¿Sí? No, yo creo que está abierto para todos. Sí, para todos. Hay mucha gente interesada y ahora como vivimos también el momento de las organizaciones no gubernamentales, esa es una circunstancia también muy importante para que ellos también participen, escuchen una serie de planteamientos, refuercen sus mismas organizaciones, ¿no? O sea, eso creo que es fundamental, ¿no? ¿Qué asistencia esperan o qué asistencia tienen registrada? Es que yo no me puedo imaginar arriba de 1000 personas circulando adentro del edificio de la Universidad de Guanajuato. Bueno, de hecho, pues el auditorio tiene capacidad para 600 personas. Sí, 600, pero están repartiendo. 700 y pico. 700 y pico, pero ahí nada más vamos a concentrar las conferencias magistrales. Sí. Digamos, las expectativas que se han tenido en este tipo de congresos es digamos, de 300, 400 personas. Sí. Vamos a ver, nosotros tenemos la expectativa de juntar al menos 400 personas, que interesados no solamente de los académicos, comentaba Horacio, una de las partes centrales para que estos instrumentos funcionen es la participación social, las organizaciones civiles interesadas en los temas. Digamos, los grupos o asociaciones civiles, planificadores o de inmobiliarios, los que desarrollan obra pública, los ambientalistas, necesitamos también conjugar todos estos instrumentos para que puedan tener una aplicación real, más amplia, más consensada. Entonces, digamos, es un espacio pertinente para que todas estas asociaciones nos acompañen. Es que de repente creemos, y así ha sucedido a lo largo de los años, que por ser poseedores de un terreno podemos hacer lo que queramos en ese terreno. Durante muchos años, no sé, un señor que tenía 1 o 2 hectáreas decía, yo aquí quiero hacer un fraccionamiento, y lo único que tenía que hacer era pedir permiso a obra pública para hacer su fraccionamiento, y no le importaba si tenía las características o no para soportar un fraccionamiento. Esto ya jamás se va a volver a dar. Ya no nada más es obra pública, ya van a intervenir ustedes y el propio conocimiento del propietario, del propietario, bueno, del dueño, para saber si aplica o no aplica, ¿no? Por supuesto, y esta es una atribución además que tienen los gobiernos locales, los gobiernos municipales. Por ello estamos haciendo un ejercicio muy importante para actualizar sus propios programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial en los municipios, que estén alineados precisamente con el programa estatal. Y estamos trabajando en la capacitación de los funcionarios que en los municipios precisamente gestionan este tipo de permisos y licencias. Hay 2 niveles, todo lo que tiene que ver con áreas forestales y de protección está normado por la Federación y eso tiene que estar sustentado por la Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal.
Y todo lo que son usos del suelo de actividades productivas y de usos urbanos está normado por los municipios, sustentados en un marco normativo general que propone el Estado a través de este instrumento. Entonces, en este año es la primera vez que un Estado en el país va a tener todos estos niveles alineados, ordenados y operando al mismo tiempo. Entran las nuevas autoridades municipales, que además por primera vez son municipios que pueden ir por la reelección y entonces ser gobiernos que duren 6 años y por tanto incrementar sus capacidades de gestión. Entonces yo creo que es una oportunidad de oro para que Guanajuato realmente siga a la vanguardia en la aplicación de políticas. Y crecer sanamente, a mí esto me encanta. Crecer sanamente. Bueno, pues aquí tenemos comentarios. Primero los felicitan. Felicito a los invitados de la ciudad de Guanajuato, de Ex Hacienda Santa Teresa. Felicito a los invitados y les pregunto, ¿cómo van a resolver el problema de la reubicación de las tabiqueras cuando los dejan sin o los pueden dejar sin sustento económico y participa por un kit que ya lo tienes? Bueno, ahí hay una serie de trabajos muy interesantes en renovación de tecnología. El Instituto de Ecología está trabajando un proyecto en ese sentido. Me gustaría que quisiera comentar un poco sobre esto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, sabemos de antemano que mucho del desarrollo tradicional que se ha venido dando, pues también es a costa de los recursos y tenemos que diseñar proyectos que nos permitan, por un lado, atender los 3 principios, ¿no? El desarrollo económico, el desarrollo social, pero también la protección de los recursos naturales. Que no destruyan. Que no destruyan. Para el caso hay todo un proyecto que el Instituto de Ecología ha conformado de reubicación de ladrilleras. Digamos, son desarrollos que se han venido, bueno, que se tienen desde hace muchísimo tiempo y aquí hay que saber que los instrumentos normativos ambientales en el Estado al menos comenzaron en 1990. Entonces, los proyectos los hemos tenido que ir modificando y ajustando para poder dar respuesta a esta reubicación. Bueno, pues ahí tienen la respuesta. Yo tengo 30 segundos de programa y me sirven para decirle a Carlos Verdad, ha de ser, que también te ganaste y que lo va a recoger el instituto, tu kit de ecología. Él dice que el mayor problema está en la planeación, porque los gobiernos no los ejecutan adecuadamente. Saludos al panel. Pues aquí tiene un gobierno que sí los está ejecutando. Muchas felicidades y mucha suerte y ahí, por ahí nos veremos porque yo voy de invitada, ¿eh? Claro, la página es ordenamiento. Gracias por sembrar la semilla del cambio. Gracias por confiar en este movimiento, por darnos la oportunidad